Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro seminario Prepárate para un turismo confiable y seguro. Seminario de autocuidado impartido principalmente para el sector de turismo en alianza de ISL y la Corporación de Turismo. Muy bienvenidos a todos, tanto en nuestra sala de Zoom como en las redes sociales. Ya estamos prontos a iniciar. Nuevamente, muchas gracias a los relatores que ya están a la espera y ansiosos por entregar sus conocimientos. Les pedimos a todos que nos puedan ayudar con sus preguntas para que esto se haga lo más entretenido posible. Y nada, vamos a comenzar dejando con ustedes los saludos de quien representa hoy a la dueña de casa y quien es la jefa en este momento, Cristina Jordana, la jefa de prestaciones médicas de ISL. Cristina, ¿cómo estás? Hola Richard, muy bien, gracias. Bueno, sí, aquí espero que se me escuche bien. Estoy aquí en representación del director del ISL. Ya, como bien decía Richard, soy Cristina Jordana, soy la jefa encargada de todas las prestaciones médicas y derivaciones de accidentes y enfermedades profesionales, incluido todo lo de pandemia COVID. Ya, nos ha tocado un trabajo inmenso a nosotros como ISL por todos los casos laborales que hay, por los casos independientes, etcétera, no solamente del área de salud, ya, sino que todas las empresas que ellos sospechen que en su tema laboral tuvieron algún contacto con alguna persona con COVID, puede también producir una denuncia y nosotros nos vamos a encargar de ello. Les quiero agradecer a cada uno de los participantes de este streaming por estar acá, ya, para que todos juntos en el fondo compartamos el tema del autocuidado y el paso a paso laboral, para darle prioridad justamente a la prevención y no lo que me toca a mí, que es la parte posterior al tema preventivo, ¿ya? Que es el tema de los accidentes y las enfermedades, justamente. Ojalá que nunca pasara nada de aquello, ¿ya? Pero de igual manera nosotros estamos como instituto y mutualidad encargados de resolver todos estos temas de contingencia. Espero que con esta paso a fase 2, sobre todo de la parte de Viña y Valparaíso, podamos reactivar la economía, pero siempre haciendo un hincapié en el tema preventivo, ¿ya? Y tratando de que la economía también mejore. Y, por ejemplo, lo que escuché por ahí de una afiliada de un restaurante que nos decía, a nosotros ustedes como ISL nos dijo, ustedes pongan una medida preventiva y yo pongo 2 medidas o 3 medidas preventivas porque yo quiero que nos vaya bien, no quiero que nos enfermemos y tener que cerrar el local por 14 días bajo ninguna circunstancia. Así que es lo mismo que espero de cada uno de ustedes como Cámara de Turismo, que además de las medidas básicas, también estén implementando otro tipo de medidas y de autocuidado también para que también la economía se vaya activando poco a poco. Esas son mis palabras y la mejor de las suertes en este cambio de fase. Muchas gracias, Cristina. Y en realidad, o sea, si a uno le dicen el autocuidado es lo principal. Y quienes han estado muy preocupados de cómo se realiza el autocuidado en el sector de turismo es la corporación y en su representación, nuestro primer relator y con su saludo, don Francisco Godoy, muy bienvenido. Los dejo con él, que nos va a dar la primera charla del día de hoy. Nuestro segundo dueño de casa, porque esto es un trabajo conjunto entre ISL y la corporación, así que tenemos a Cristina por parte de ISL y don Francisco como el dueño de casa de parte de la corporación. Don Francisco, bienvenido, lo dejo para su primera relatoría y muchas gracias por estar aquí presente. No, muchas gracias a ti, Richard, gracias a todo el ecosistema turístico que nos está acompañando hoy día. También agradecer a Cristina por las palabras en representación de Samuel, que ustedes como ISL
han sido un tremendo apoyo para todo el turismo de la región de Valparaíso. Sin duda, hoy día, bueno, vemos que ya se está comenzando a desconfinar, por lo menos Viña y Valparaíso ya pasaron a etapa 2, ya salieron de la cuarentena, y ya venimos desarrollando este trabajo en conjunto desde hace bastante tiempo, ya aproximadamente 2 meses. Yo ahora voy a mostrar la presentación. Y esto forma parte de un plan que como corporación hemos desarrollado, donde la primera fase es la capacitación básica, la capacitación inicial en medidas de autocuidado y de uso de elementos de protección personal, que Daniel Guerra ha implementado y ha capacitado también en los últimos tiempos. Ya llegamos, me parece que el 5.º ciclo de capacitaciones. Hemos hecho también en manipulación del viento, en primer auxilio, todo por supuesto enmarcado en la contingencia COVID. Hoy día es sumamente importante cuidarnos, bueno, a todos los colaboradores, a sus familias. Por eso mismo tenemos que enmarcarnos como una región de turismo seguro y por supuesto también a las comunidades anfitrionas. No queremos que las comunidades se sientan inseguras, queremos darle la mayor seguridad y queremos seguir avanzando en paso firme hacia adelante y no, por supuesto, no retroceder. También, por supuesto, tenemos que generar la confianza suficiente para que los turistas nos vuelvan a visitar y se sientan seguros y confiados de venir a nuestro destino. Por eso mismo es tan importante que estemos todos coordinando, todos avanzando hacia adelante, y como bien decía Cristina, si es que el ISL o alguna otra mutualidad les recomienda una medida, sigan implementando más. Hay muchas medidas que implementar, bueno, los protocolos, por supuesto, de la Subsecretaría de Turismo y de Cernatur son bien completos. Nosotros también dentro de nuestro plan de turismo seguro y confiable los vamos a estar apoyando con varias medidas más. Ahora lo voy a presentar muy cortito. Yo creo que varios de los que están hoy día han venido principalmente porque quieren seguir participando de este plan de turismo seguro y confiable. Muchos de ellos ya lo vieron en la semana pasada cuando hice la presentación y ahora voy a presentar. Un segundo. Ahí sí. Bueno, este es nuestro plan de turismo seguro y confiable, que queremos, por supuesto, que la región de Valparaíso se focalice, se distinga y se caracterice porque es un destino confiable y seguro para los turistas y, por supuesto, para los habitantes de la región. Está dirigido a empresarios y colaboradores para la seguridad, por supuesto, de aumentar las condiciones de seguridad para el turismo ante este escenario de COVID-19. Queremos destacarnos como un destino seguro y confiable que, por supuesto, atienda las nuevas demandas que conciernen a seguridad sanitaria. Y este consta de 5 fases, las cuales vamos a ver ahora a continuación. Como yo les decía, este es un programa dirigido a todo el ecosistema turístico de la región para apoyar la adopción de condiciones de higiene y seguridad. No tiene costo, eso es sumamente importante, no tiene ningún costo para todos los participantes y pueden participar personas naturales y jurídicas que realicen una actividad económica en primera o segunda categoría relacionada con alojamiento, servicios gastronómicos, transporte turístico, agencias de viaje y guías de turismo, que se encuentre clasificado en la resolución de servicios impuestos internos según la ley 20.423. ¿En qué consta este programa? Son 5 fases. Primero, las capacitaciones iniciales o básicas, que es la que estamos desarrollando hoy día junto al ISL, que ya vamos en las 5, aquí ya tenemos las 4 anteriores y hoy día estamos en la de la derecha, la 5ª capacitación ya. Hoy día es en autocuidado y uso de elementos de protección personal. Consideramos que esta es la base. Si no estamos capacitados, si no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de COVID-19 y las medidas básicas para enfrentar esto, no podemos seguir avanzando en un plan de turismo seguro y confiable. Por lo tanto, es sumamente importante desarrollar estas capacitaciones. Para que podamos desarrollar el plan completo, el paso inicial es esta capacitación que vamos a tener hoy día. Después, siguiendo el programa, vamos también a entregar un termómetro digital. ¿Cuál es el prerequisito? Haber realizado la capacitación que estamos realizando hoy día. Este termómetro digital, que es un termómetro de calidad hospitalaria, el cual lo vamos a entregar a todos los que se inscriban y que cumplan, por supuesto, con todos los requisitos. También es importante, dentro de las medidas que como corporación, como gobierno regional y consejo regional estamos apoyando, es la implementación del termómetro y también de la señalética. Quisimos entregar una ayuda, una colaboración a todo el sector turístico de la región que fuera lo más palpable posible, por lo que entregamos este kit de señalética también, que es
la señalética básica que se tiene que usar dentro de los servicios turísticos, ya sea de alojamiento o gastronomía, que consta de 13 piezas en total, las cuales son las que están presentes. Por supuesto hay varias que se repiten, pero esto ya da las medidas que tienen que tener los asistentes de los distintos servicios turísticos, todas las medidas de seguridad con que ellos deben constar y deben tenerlas presentes y visibles para no incurrir en ninguna omisión o falta. También, ya para más adelante, la fase 4, la 4A, es la capacitación avanzada. Ahí vamos a hacer capacitaciones avanzadas, tanto para el sector gastronómico como para el sector de alojamiento. Aquí es importante que vamos a hacer una capacitación inicial, que va a continuar, por supuesto, después de esta. Estas capacitaciones esperemos realizarlas ahora a fin de mes, antes que termine el mes. Son capacitaciones de entre 6 a 8 horas y se van a realizar, como ya les decía, en gastronomía y en alojamiento. Van a ser especializadas para cada uno de los sectores. Y también, muchas veces cuando los empresarios turísticos implementan los protocolos, y aquí también hablar del certificado de confianza turística de Cernatur es sumamente importante porque esta es la base de la fase 4B, es la implementación de los protocolos en terreno. Muchos de los empresarios bajan el certificado de confianza turística, lo implementan, pero a veces quedan algunas dudas. ¿Cómo actuar en la cocina? ¿Cómo es la separación de las mesas? ¿Cuál es la superficie de las mesas? Todo ese tipo de cosas con especialistas de una casa de estudios que hoy día estamos analizando, ya nos llegaron las propuestas, de hecho, y estamos analizando con qué casa de estudio lo vamos a realizar. Con esa casa de estudios van a ir a visitar directamente en terreno a los distintos servicios turísticos de la región y apoyar en la implementación. Es sumamente importante despejar todas las dudas que hayan posible y hacer una capacitación efectiva en terreno. Y como quinta fase, certificación por una casa certificadora internacional que certifique los protocolos del establecimiento y que también certifique la implementación de estos protocolos, que se está desarrollando de buena forma en los distintos establecimientos turísticos de la región. ¿Cuáles son los requisitos generales? Por supuesto, inscribirse en el formulario, que está en www.turismovalparaíso.com. Aquí se pueden inscribir. Estar domiciliado por supuesto, en la región de Valparaíso con su casa matriz. Esto es un beneficio solamente para las empresas que están en la región de Valparaíso, que estén clasificados como empresas de menor tamaño ProPyme dentro del servicio de impuesto interno. Aquí la idea es ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Obviamente las empresas más grandes ya tienen sus planes desarrollados y nuestro foco está en las pymes. También que tengan inicio de actividades antes de marzo del 2020, es decir, que hayan sido afectados por esta pandemia, tanto en alojamientos turísticos, servicios de restaurante o, según la ley 20.423, servicios turísticos afín. Y que al menos uno de sus dueños, integrantes, colaboradores, haya sido capacitado y certificado por las capacitaciones gestionadas por la corporación junto con el ISL, es decir, lo que estamos realizando hoy. Y no pueden postular las empresas con el mismo RUT en diferentes provincias. ¿Cuáles son las fechas? Las fechas comenzaron el inicio de las inscripciones, el 30 de septiembre. La primera evaluación se desarrolla pasado mañana, el 15 de octubre. ¿Ya? Lo básico era haber realizado esta capacitación, por lo tanto, todos los que ya la realizaron ya van a postular. Si es que en el formulario ustedes ya ingresaron y pusieron que no habían hecho esta capacitación, pero sí querían hacerla, no hay problema porque ahora nosotros vamos a contrastar los datos que ustedes nos entregaron, la capacitación de hoy día, y si cumplen, eso no hay ningún problema, porque la primera revisión de todos los antecedentes se desarrolla en 2 días más. Y los primeros resultados se van a enviar el 19 de octubre. Cualquier duda, comentario, tienen nuestro correo electrónico, nuestra página web, ahí está el contacto. Yo también les puedo dejar mi correo electrónico. El mío personal es fgodoy@turismovalparaíso.com y el encargado del programa es Oscar Bruna o bruna@turismovalparaíso.com. Así que ahí mismo pueden encontrar todos los detalles, todo lo que necesiten, también nos pueden consultar. Estamos, por supuesto, abiertos a resolver todas las dudas que tengan para hacer de nuestra región una región de turismo seguro y confiable para todos nuestros visitantes y también de forma muy importante para los colaboradores, sus familias y todas las comunidades anfitrionas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Súper claro, preciso.
Y nada, esperar a que todos empiecen a participar, tal como hemos estado repitiendo constantemente y siendo masajadero, el hecho de cuidarnos entre todos y de tener autocuidado es lo principal. Y poder conocer cómo podemos tener autocuidado o cómo utilizar bien los EPP es base primordial de que podamos seguir trabajando. Y por eso hoy vamos a dejar ahora a don Daniel Guerra, alguien que ya es de la casa, que yo creo que usted también ya conoce, don Francisco. Y vamos a ver a don Daniel, ¿dónde está don Daniel? Me gustaría que, bueno, primeramente saludarlo, muchas gracias nuevamente porque usted ya es un perito en estas capacitaciones, tiene alrededor de unas 50 ya que hemos realizado solamente en estos poquitos meses, entonces ya es alguien que se maneja bastante bien en esto. Les digo, aprovechen a Daniel, pregúntenle todo lo que tengan que preguntar. Muchas gracias a los que nos están acompañando en las redes sociales. Pueden preguntar en las redes sociales, dejen los comentarios, podemos hacer desde ahí las preguntas. También en la sala de preguntas, vamos a intentar contestar todo, ya generalmente lo intentamos, pero por una cuestión de tiempo tampoco a veces nos da para contestar tanta pregunta, pero hacemos el intento, ¿ya? Así que muchas gracias por participar. Don Daniel, usted ya es el patrón aquí de fondo porque tiene más capacitaciones del cuerpo que todos juntos, así que bienvenido y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. No, muchas gracias a ustedes, Richard, y al ISL y también a todo lo que tiene que ver con turismo por la invitación. Yo feliz de poder aportar un poquito con un grano de arena para ser más seguro, ¿cierto? La vuelta a todas las actividades de turismo que en la región son importantísimas. Voy a mostrar la presentación propiamente tal y vamos a verla en estos momentos. Bien. ¿Está ahí viéndose? ¿Sí? ¿No? ¿Se ve bien? ¿Se ve o no? Déjame, parece que no avanza mucho esta cosa. A ver, déjenme ver. Déjenme mostrarla de nuevo. No se preocupe, don Daniel, con calma. Ahí parece que se ve. Está presentando, perfecto. Ahí está, súper. Ok. Entonces, ahí estamos listos, ya, me retiro y lo dejo al mando aquí. Muchas gracias. Bueno, como les decía recién, vamos a hablar sobre los protocolos de medida en turismo y alojamiento. Es sumamente importante, como decía don Francisco, ¿cierto?, que ustedes sepan desde lo más básico hasta lo más complejo dentro de los protocolos que se desarrollen. Y eso es importante ya que les va a dar una base al respecto para poder trabajar seguros y darles esa seguridad a las personas que afluyan a vuestros centros de turismo. Por lo tanto, partimos, ¿cierto?, sabiendo cómo es la transmisión del COVID-19. Este virus, ¿cierto?, que es una familia de virus, la transmisión correcta o la transmisión conocida hasta el momento, aunque pueda haber alguna otra, es por dos formas. Y esto se da básicamente cuando una persona estornuda, habla o tose. Esta persona lanza gotitas al medio ambiente. Estas gotitas, dependiendo del tamaño, lo que van a hacer es básicamente decantar, algunas las más grandes y las más pequeñas van a evaporarse. Al decantarse estas moléculas, van a contaminar todo lo que esté alrededor de esta persona que está positivo o que está lanzando estas gotitas al medio ambiente. Una segunda persona que toma participación dentro de esta misma forma va a tomar contacto con dicho objeto y va, por lo tanto, ser capaz de contaminarse y, por supuesto, contagiar a otros. Esta es la forma más básica. Por lo tanto, las dos formas son a través de gotitas lanzadas al medio ambiente y a través del contacto de superficies que estén contaminadas con dichas gotas. Si uno lo ve por gotitas, uno tiene que entender lo siguiente. Una persona cuando, vuelvo a insistir, habla, tose o estornuda, son los tres mecanismos, lanza gotitas al medio, dependiendo, ¿cierto?, el tamaño, algunas van a decantar, como dije yo anteriormente, y otras se van a evaporar. Cuando uno toma aire y bota el aire en el proceso de exhalación, las gotas que decantan pueden alcanzar una distancia de 1,5 metros de longitud desde el emisor. Cuando una persona estornuda a una velocidad estudiada de 10 metros por segundo, estas gotas perfectamente pueden alcanzar una distancia sobre los 2 metros. Y si la persona estornudase a una velocidad inicial de 50 metros por segundo, pueden alcanzar perfectamente sobre los 6 metros de distancia.
Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que en base a esta información uno puede empezar a entender cuáles son las medidas físicas o las barreras físicas que se requieren para poder evitar que estas gotas penetren en la parte más posterior de la nariz y de la boca, que es el lugar donde el virus se incuba y se multiplica. Es por ello que las PCR, estos exámenes que se toman para poder saber si está presente el virus o no en el sujeto, van a ir a buscar material genético en esta región y van a entrar, ¿cierto?, con un hisopado que se llama, que es esta varilla, a encontrar material genético reproductivo del virus. Por lo tanto, ya entendemos que el hecho de solamente exhalar, es decir, botar el aire cada vez que uno toma el aire, ya puede ser una vía de contagio. Cuando esta persona estornuda, habla o tose, esta gotita, si yo no tengo una barrera física bien posicionada que cubra el ingreso por nariz y por boca de estas gotas se van a ir a posicionar, como dije anteriormente, en la región posterior de la nariz y la boca. Es aquí donde se incuban. El periodo de incubación va entre los 2 y los 14 días, teniendo como promedio o como media 5 días. Vale decir, usted al 5.º día empieza a tener síntomas. Pero la literatura confirma que 2 días antes del primer síntoma usted empieza a infectar a otros. O, ¿cierto? Básicamente empieza a contaminar las superficies que están alrededor. Una vez que este virus se multiplica en dicha región, puede viajar a lugares mucho más profundos dentro del pulmón y generar alguna patología asociada en zonas profundas del mismo, como por ejemplo una neumonía, y complicar, si usted lo quiere tomar de esa forma, la patología propiamente tal, y complicar, ¿cierto?, empezar a complicar un órgano en particular que es sumamente importante como es el pulmón. Lo que tiene que ver con transmisión de contacto significa eso, que distintas zonas, cualquiera sea, van a estar contaminadas con dicho virus, como sale en la imagen del lado derecho. Cualquier zona puede, o cualquier elemento o superficie puede estar contaminada, como por ejemplo una manilla, como por ejemplo un pasamano, como por ejemplo una mesa de algún restaurante o una taza de café dentro de una cafetería. O el mismo computador dentro de la recepción de un hotel. Bien, eso es importante que usted lo tenga claro. Por eso es que las medidas de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 dictaminadas por el Ministerio de Salud van orientadas a eliminar el virus en su totalidad. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos de protección personal? Básicamente las mascarillas que estamos utilizando todos. Una mascarilla bien posicionada es una barrera física que va a impedir que estas gotas puedan ingresar. Es importante entender que las mascarillas quirúrgicas no nos protegen de las gotas más pequeñas. El COVID-19 o coronavirus viaja preferentemente en gotas grandes, que tienen un tamaño entre 5 y 10 micras. Estas gotas grandes, por su peso molecular, son las que van a decantar y, por lo tanto, al decantar, contaminan todo lo que está alrededor del sujeto. Estas mascarillas no nos protegen de las gotas más pequeñas, vale decir, las gotas pequeñas podrían, ¿cierto?, traspasar esta barrera o la tela filtro, pudiendo, básicamente, depositarse en la región posterior de la nariz y la boca. Eso es sumamente importante que usted lo entienda. Por lo tanto, si ya sé que la mascarilla no protege del todo, debo adoptar otras medidas que sí me ayuden a disminuir la probabilidad de contagio. Las mascarillas de alta eficiencia, también conocidas por ahí como N95, FFP2, también son una barrera física. La gracia que tienen es que pueden filtrar una gran cantidad de moléculas, tanto grandes como pequeñas. Eso es importante entenderlo. Si ustedes se fijan en la imagen donde yo tengo el cursor, tiene una eficacia hasta de un 98%, vale decir, tengo un 2% que podrían pasar las moléculas sin ningún problema. Por lo tanto, en vista y considerando eso, debiesen, ¿cierto?, tomarse otras medidas que son sumamente importantes. El lavado de manos, como dice la autoridad sanitaria, es sumamente importante, ya que el agua y el jabón o las soluciones alcohólicas al 70% tienen un efecto en, bien burdamente hablando, matar el virus. ¿Por qué? Porque el jabón lo que hace es destruir la capa de
que protege o que envuelve al virus. El virus tiene una capa que lo protege. Dicha capa o envoltura es rica en lípidos o grasas y en proteínas. El jabón lo que hace es destruir esta capa lipídica o de grasa y por lo tanto al destruir deja el virus abierto, ¿cierto? El acceso a este jabón al material genético destruyéndolo. Y el agua tiene un efecto mecánico de arrastre desde una superficie a otra, es decir, de un punto a otro, para básicamente eliminar los desechos celulares que quedan, ¿cierto?, en la superficie más contaminada de nuestro organismo, que son las manos. Por lo tanto, por otro lado, el alcohol al 70% tiene el efecto de romper también esta envoltura, pero lo hace a través de la destrucción de las proteínas que envuelven al virus. Estas proteínas son deshidratadas por un lado, es decir, retiran el agua y a la vez desnaturalizadas, le cambian la constitución proteica y por lo tanto también son efectivas al momento de destruir el virus y poder eliminarlo. La normativa dice que son 30 segundos con harta agua y jabón, precisamente para lograr dicho efecto, vale decir, destruir el virus que está en las manos y con ello evitar la contaminación o la autocontaminación y la infección. Si ustedes ven en este estudio, ¿cierto? Básicamente en Heteroy en el 2008, en donde compararon el lavado de manos versus la solución alcohólica, ustedes pueden ver que el agua y el jabón tiene un 92% de efectividad, muy cercano al 100%, en comparación con una solución alcohólica, por en este caso, alcohol gel, que es un 44%. La diferencia está básicamente en el mecanismo de arrastre que hace el agua, esta limpieza que hace el agua, que bien, ¿cierto?, lo vamos a decir más adelante con el protocolo propiamente tal. ¿Cuál es la otra medida básica para poder siempre tener la consideración? Es el distanciamiento social. La Universidad Johns Hopkins, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, establecieron que deben ser a lo menos de 6 pies, 1,5 metros, 1,8 metros, ¿cierto? Básicamente para poder tener menos probabilidad de que estas gotitas que se lanzan al medio cuando una persona expira, ¿cierto? O bota el aire, bien, no nos alcancen. Esta distancia social debe ser mantenida en todo momento. Y esto está dado básicamente porque existen personas que van a ser sintomáticas, para decir personas que tienen el síntoma y tienen síntomas, y otras personas que van a ser asintomáticas, vale decir, no tienen ningún síntoma, pero tienen la misma capacidad de infectar a otros y contaminar lo que está alrededor. Y eso es importante entenderlo. Hay estudios bastante interesantes que se han hecho precisamente para aquello, para decir, ¿por qué es importante el distanciamiento? Porque la persona no se da cuenta que está contagiada, ¿cierto?, hasta que aparece el primer síntoma. Pero 2 días antes de ese primer síntoma, de ese día en donde aparece el primer síntoma, ya empieza a contagiar a otros. Y el distanciamiento social es lejos una de las medidas más eficientes que existen para poder combatir el COVID-19. En este estudio, básicamente, si ustedes pueden ver, en julio del 2020 fue publicado, dice lo siguiente: se realizaba un estudio a 217 pasajeros y la tripulación de un crucero. Y a todos se le hicieron pruebas para SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Y se demostró que el 59%, vale decir 128 personas, resultaron positivos. La mayoría de esas personas o de esos positivos eran asintomáticos, vale decir un 81%, 104 personas eran asintomáticas. Se explica, ¿cierto?, en la imagen que el 81% para esta prueba fueron asintomáticos y un 19% fueron sintomáticos. ¿Por qué es importante practicar el distanciamiento social? Porque las personas pueden transmitir el virus antes de saber que estén enfermas. Es importante entonces mantener el distanciamiento de 6 pies, ¿cierto? O 1,5 a 1,8 metros de distancia de los demás cuando sea posible, es decir, siempre, incluso si usted o cualquiera de las personas que están a su alrededor no tienen síntomas. Y eso está dado básicamente porque existen personas que presentan mayor cantidad de riesgo a hacer enfermedades más graves por COVID-19, vale decir, personas que son o que tienen problemas respiratorios probablemente tal, como por ejemplo asma, problemas cardíacos o patologías cardíacas, diabetes mellitus, por ejemplo, también, patologías que son asociadas a patologías que son
oncológicas o que tienen que ver con cáncer o patologías renales. Ellos desarrollan una enfermedad mucho más grave al momento de contagiarse. Por eso es que es importante que uno respete el distanciamiento social de otro y entre todos respetemos el distanciamiento social en general. La forma en que el ISL, ¿cierto?, ha ido desarrollando este paso a paso, básicamente está dado en el punto laboral. Básicamente son 7 formas que tienen que saberse, que son 7 pasos o ítems que ustedes van a tener que desarrollar. Y yo les voy a ir nombrando cuáles son y se los voy a ir explicando. Básicamente, la primera dice que es infórmate. ¿Qué significa informarse? Significa estar revisando en forma constante todas las recomendaciones y protocolos en la materia de seguridad y salud en los trabajos, ¿cierto?, emanados de la autoridad sanitaria. Es decir, todos los estudios que la autoridad sanitaria demuestra, o mejor dicho, publica en su página web, uno debe estar informado. Y eso es así. Deben mantenerse en forma constante, saber si su comuna cambia o no de fase, a la vez cuáles son las últimas actualizaciones que el Ministerio de Salud está dando con respecto a seguridad frente al COVID y cuáles son, ¿cierto?, básicamente, o cómo es la asistencia técnica y el material disponible para que ustedes puedan estar siempre actualizados con respecto a los protocolos y recomendaciones. La segunda fase, ¿cierto?, o el segundo paso, que se llama organiza y acuerda, básicamente tiene que ver con la integración no solamente del conocimiento que entrega la autoridad sanitaria para la persona encargada, sino que también para todos los trabajadores y todas las organizaciones que están alrededor de estos trabajos. Vale decir, organizaciones sindicales, comités paritarios, expertos en prevención, departamentos de prevención de riesgo. Vale decir, todos ellos, en conjunto con el organismo administrador respectivo, van a tener que, básicamente, integrarse en la forma de poder tener una gestión preventiva como empresa. Básicamente, se vuelve a insistir, que uno tiene que informar y capacitar a todos los integrantes del equipo de trabajo sobre el proceso, sobre las normativas, sobre las nuevas recomendaciones, de cómo van a trabajar, cómo va a ser cada uno, cómo va a ser el actuar de cada uno de los sujetos que desarrollan sus actividades. Por lo tanto, es organizarse entre ustedes y llegar a acuerdos. Siempre, y yo les puse en rojo, se recomienda además que las medidas acordadas sean incluidas en un reglamento interno. Eso es sumamente importante. Vale decir, en este paso a paso laboral número 2, ustedes deben generar las instancias de un reglamento interno donde cada uno de los sectores laborales dentro de su trabajo puedan participar y que a su vez lleguen a acuerdos con respecto a cómo va a ser el desarrollo de las actividades. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que ustedes ese protocolo interno después lo publiquen o a su vez lo hagan saber a las personas que van a asistir a vuestros lugares de trabajo. Son básicamente distintos puntos. A lo mejor van a haber muchas letras, pero por ejemplo, dentro de este protocolo interno que ustedes o reglamento interno que van a tener que identificar cuáles son los trabajadores que tienen mayor riesgo, por ejemplo, hipertensos, por ejemplo, diabéticos, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de patología respiratoria. Van a tener que darle, ¿cierto?, prioridad a las personas que hagan teletrabajo, por ejemplo. Bien, a su vez, ¿cierto?, retornos diferenciados o implementar sistemas de turno para evitar aglomeraciones dentro del mismo trabajo, implementar bloques de entrada y salidas diferidos de las personas, horarios flexibles, tanto de almuerzo como de comidas o de salidas, reducir el número de trabajadores que tengan contacto, por ejemplo, en los lockers, ¿sí?, donde se cambian ropa, eso es sumamente importante, facilitar la utilización de permisos con goce de remuneraciones o compensaciones, ¿cierto?, si es que tienen que hacer trabajos diferidos o en sistemas de turno. Todo eso tienen que ir organizándose en este libro, en este cierto reglamento que ustedes van a empezar a escribir y que lo más probable es que ya lo tengan desarrollado. En el paso 3, socializa y capacita. Eso tiene que ver básicamente que ustedes deben socializar lo que hacen en relación a prevención, comunicar claramente, ¿cierto?, y permanentemente a todos los trabajadores de las empresas
con respecto a las medidas de prevención que ustedes implementarán. Informar a todos cuáles son los derechos y obligaciones con el fin de resguardar no solamente la salud de la persona, sino que la vida y la seguridad en el trabajo y de las personas que puedan ingresar. Por lo tanto, capacitar a los trabajadores, a los dependientes y a los externos sobre los riesgos de contagio, como esto, ¿cierto? Las formas de transmisión, cuáles son las medidas preventivas básicas, cómo debe ser la higiene personal y cuál es el uso correcto de los elementos de protección personal. Específicos para prevenir el COVID-19 es básicamente parte de este sistema de socialización y capacitación que deben tener los trabajadores al momento de iniciar sus actividades. Cuando decimos en el paso 4, adapta e implementa, estamos teniendo distintas formas de poder implementar las actividades, y no solamente las actividades, sino que también el nuevo formato de trabajo que vamos a tener. Por ejemplo, medidas de ingeniería, por ejemplo, medidas administrativas. Vamos con las medidas de ingeniería. Adaptar el espacio físico de trabajo básicamente en relación o con las recomendaciones que dan, ¿cierto?, los protocolos sanitarios y sectoriales. En otras palabras, por ejemplo, instalación de barreras físicas, mamparas, demarcaciones en zona, reducir el número de salas disponibles para reuniones, oficinas, los vestuarios y salas comunes o lugares comunes deben estar, ¿cierto?, básicamente adaptados a las nuevas condiciones y, por supuesto, que cumplan con los requerimientos que la autoridad sanitaria nos está diciendo que se cumplan. Identificar y acondicionar las rutas de ingreso y salida de las personas para evitar aglomeraciones. Existen señaléticas, existe señalética adosada en el suelo, deben cumplir ciertas características. Por ejemplo, si usted está haciendo una fila, esa fila debe ir entre persona y persona 1 metro lineal. Si usted está dentro de un restaurante o en el restaurante, ¿cierto?, de algún hotel, deben estar entre las mesas 2 metros de distancia lineal y entre las personas en una misma mesa deben estar a 1 metro. Eso es importante que usted lo señalice. Como también el aforo, es decir, el número permitido de personas que pueden estar dentro de un espacio en relación a los metros cuadrados que usted dispone dentro de su lugar de trabajo. Por supuesto, bajo la normativa, ¿cierto?, de la autoridad sanitaria. Demarcar siempre el distanciamiento físico de al menos 1 metro lineal en el piso, como le explicaba anteriormente. Bien, eso es importante. Son medidas de ingeniería que usted debe seguir y debe siempre actualizar si es que es 1 metro o más, bien, para que usted siempre cumpla con la normativa. Por ejemplo, las medidas administrativas en este mismo paso, tenemos que implementar sistemas de limpieza periódicos y vamos a hablar un poco de eso también. Para ello, todos los lugares comunes, todos los lugares, cierto, superficie o lugares que están expuestos a una gran cantidad o flujo de personas, deben tener un sistema de limpieza de mayor frecuencia para poder, ¿cierto?, dar seguridad de que las superficies no estén contaminadas. En otras palabras, por ejemplo, manillas, pasamanos, tazas de inodoro, llaves de agua, superficies de mesa, escritorio, superficies de apoyo, entre otras, deben ser, ¿cierto?, limpiadas y desinfectadas, que son 2 cosas distintas, con mayor frecuencia. ¿Con qué protocolo me afirmo para poder realizar dicha acción? Con el protocolo de limpieza y desinfección de ambiente COVID-19 dictaminado por el Ministerio de Salud, en donde especifica correctamente cómo debe realizarse la limpieza y desinfección de los ambientes. ¿Qué es importante? Ventilar. Otra medida administrativa, ¿cierto?, que ustedes van a tener que implementar es ventilar frecuentemente los espacios cerrados, básicamente con entrada de aire del exterior. ¿Por qué es importante? Porque este virus, este COVID-19, se puede mantener en ciertas condiciones, según ciertas condiciones de humedad y de temperatura, que al haber mayor cantidad de personas dentro de un recinto, esta temperatura puede aumentar y la humedad también puede aumentar. Por lo tanto, esos factores, cuando aumenta la temperatura y aumenta la humedad, ¿cierto?, pueden ser condiciones favorables para que el virus se pueda mantener una mayor cantidad de tiempo en el espacio y, por ende, ¿cierto?, poder decantar a una mayor cantidad de superficie. Por eso que es importante que ustedes no realicen una ventilación del espacio con algún sistema de circuito, ¿cierto?, en donde el aire gire o rote las moléculas, porque no les sirve. Debe ser una entrada de aire desde el exterior para poder cambiar las condiciones de temperatura y de humedad.
Protección personal, y eso ya lo saben, ¿cierto? Deben darse y promover y facilitar las condiciones y los medios necesarios para poder lavarse las manos con agua y jabón, y si no disponen de agua y jabón, básicamente con algún elemento donde tengan solución de alcohol al 70%. Bien, todo lo que son toallas, todo debe ser desechable, por lo tanto, se insta, ¿cierto?, a utilizar toallas de papel desechable. El autocuidado es fundamental. ¿Qué necesitamos? Evitar el contacto físico. No tocarse ni ojos, ni nariz, ni boca, que son las vías de acceso para el virus y la incubación del mismo en nuestro sistema respiratorio alto. Evitar el contacto cercano, como conversaciones cara a cara. Evitar lugares cerrados con poca ventilación. Evitar espacios que sean muy concurridos, eso también lo tenemos que decir. No compartir artículos de higiene, porque ya saben, ¿cierto?, que pueden estar contaminados. Puede que una persona, que su colega al lado suyo sea asintomático y puede estar contaminando exactamente y contagiando al resto igual. En caso de urgencia o en caso de dificultad respiratoria, usted debe, ¿cierto?, acudir de inmediato a un servicio de urgencia. Eso es importante. Por lo tanto, las medidas de prevención, mascarillas bien posesionadas, lavado de manos y distanciamiento social son medidas básicas que usted debe cumplir para poder tener una disminución de la probabilidad de contagio del virus. Además de eso, disponer, ¿cierto?, para que toda persona que ingrese a vuestro lugar de trabajo tenga la opción a lavar sus manos con agua y con jabón o, ¿cierto?, higienizarlas con alguna solución alcohólica al 70%. Priorizar la salud mental. Desde que el virus llega a Chile, marzo de este año, hasta la fecha, ¿cierto?, los cuadros de estrés y burnout, según la información o las publicaciones que ha hecho la Facultad de Medicina o la Escuela de Medicina con sus escuelas de psiquiatría, dicen que el 80% de los chilenos estamos estresados precisamente por esta pandemia. Por lo tanto, uno debe priorizar la salud mental, y no solamente la salud mental, sino que también que exista un equilibrio entre la actividad física y mental, vale decir, generar los tiempos de descanso suficientes, pausas saludables que les permitan a los trabajadores desconectarse un poco de este sistema o de esta pandemia que estamos cursando, informar medidas de apoyo de los trabajadores, diálogo permanente y comunicación efectiva entre las distintas personas que están trabajando. Por lo tanto, no es solamente la salud mental, sino que también mantener un equilibrio físico y mental de los trabajadores, y no solo los trabajadores, sino que las personas que ingresan a vuestro lugar, como también los proveedores o las personas que prestan algún servicio para que usted desarrolle su actividad laboral sin problema. Trazabilidad. Es sumamente importante que entiendan que en Chile debe existir un sistema de trazabilidad para poder tomar medidas objetivas al respecto de la prevención del COVID-19. ¿Cómo hacemos esa trazabilidad? Implementar sistemas de identificación es muy bueno. Por ejemplo, que usted en el bus, ¿cierto?, del transporte de turistas, sepa que en el asiento 1, bien, va a ir la persona llamada Juan. Y en el asiento 2, que está más atrás, ¿cierto?, o en el asiento 3, que es el que está atrás, va a ir Pedro. Ese tipo de información, aparte de saber nombre, por ejemplo, Ruth, a lo mejor saber también el teléfono y algún otro teléfono de contacto, le va a dar la posibilidad de que si alguno de los pasajeros de este bus de turismo presenta síntomas, fácilmente se puede entregar esa información a la autoridad sanitaria para poder ayudar al testeo, trazabilidad y aislamiento, ¿cierto?, según las normativas disponibles por la autoridad sanitaria. Por lo tanto, es sumamente importante que usted tienda a ayudar a la trazabilidad. En la medida que tenemos mayor cantidad de trazabilidad, vamos a ir disminuyendo la probabilidad de contagio, y al disminuir la probabilidad de contagio, ¿cierto?, vamos a ir avanzando en las fases para poder trabajar en forma mucho más normal, entre comillas. Y evalúa y actúa, básicamente, es monitorear de forma constante, ¿cierto?, todas las actividades, identificar y realizar adecuaciones que sean necesarias. Por eso que la primera etapa es mantenerte informado con respecto a las nuevas normativas, los protocolos que dictamina la autoridad sanitaria. Ahora, ¿cierto?, en este paso 7 tenemos que
actualizarnos, evaluar si realmente lo estamos haciendo bien, revisar y actualizar los planes de emergencia, de cómo va a salir una persona si es que está contagiada dentro de un hotel, cómo van a ser los contactos con los servicios de urgencia y cómo, ¿cierto?, van a ser los distintos protocolos de limpieza, por ejemplo, de la habitación que estaba utilizando. Eso es sumamente importante para que ustedes, ¿cierto?, estén en forma constante actualizándose y evaluando que lo están haciendo bien. ¿Cómo es el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 del Ministerio que ustedes van a tener que aplicar? Básicamente es el siguiente. Esto es re importante que ustedes lo entiendan. Previo a la desinfección, usted debe de limpiar. Y esas son dos cosas distintas que tienen que quedar sumamente claras. Cuando uno habla de limpieza, utiliza un jabón para poder eliminar, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con materia orgánica e inorgánica que está en la superficie, mediante el uso de fricción. Vale decir, usted va a pasar un paño en la superficie que quiere limpiar, ¿bien? Posteriormente, con algún jabón, ¿cierto?, o detergente que usted utilice, posteriormente usted va a limpiar con agua la suciedad que hizo, pero con un mecanismo de arrastre, vale decir, de un punto a otro punto, ¿bien? Con esta técnica de arrastre. Por lo tanto, lo primero que hago antes de desinfectar, yo limpio. ¿Con qué limpio? Con un detergente. ¿Cómo lo hago? Remuevo, ¿cierto?, básicamente la materia orgánica e inorgánica, para posteriormente limpiar o lavar con agua, ¿bien?, desde un punto hacia otro punto. Una vez que usted hizo la limpieza, ahí recién usted aplica, ¿cierto?, el proceso de desinfección de las superficies ya limpiadas o ya limpias, con productos, ¿cierto?, que están autorizados por el ISP, por el Instituto de Salud Pública, ¿bien?, que pueden ser alguna solución clorada, ¿bien?, algún amonio cuaternario o algún fenol, ¿bien?, en las diluciones que, por supuesto, que la autoridad dictamina. Por ejemplo, hipoclorito de sodio, el cloro famoso, que tiene que ser una dilución, ¿cierto?, básicamente al 5%, lo que equivale que a un litro de agua usted le eche o le agregue 20 cc o 4 cucharitas, ¿cierto?, de cloro. Con eso usted está desinfectando. Por lo tanto, es distinto la limpieza y la desinfección. Para todas las superficies, por ejemplo, género, por ejemplo, cortina, que usted dice que si le echa cloro, le echa amonio cuaternario o le echa algún fenol, como por ejemplo Lisofor, que es un fenol, ¿cierto?, y que usted va a ver que puede dañarse, dice, usted le puede usar, ¿cierto?, una concentración de etanol o una solución alcohólica al 70% sin ningún problema. Vuelvo a insistir, es sumamente importante que usted entienda la diferencia entre limpieza y desinfección. ¿Bien? ¿Cuáles son las superficies, cierto, que usted va a limpiar y va a desinfectar? Van a ser, por ejemplo, las manillas, los pasamanos, las tazas de inodoro, las llaves de agua, las superficies de la mesa, los escritorios, las superficies de apoyo, entre otros. Los teclados de los computadores, ¿cierto? Básicamente en la recepción de los hoteles. Las manillas de las ventanas de los buses que son de turismo, ¿bien? Los asientos donde las personas, ¿cierto?, viajen en estos buses de turismo, usted va a tener que limpiarlos o va a tener que desinfectarlos, básicamente para poder, ¿cierto?, disminuir la probabilidad de contagio. A su vez, este protocolo de limpieza y desinfección habla sobre los elementos de protección personal, que ustedes ya saben cuáles son. Primero, ¿cierto?, básicamente tienen que utilizar una pechera desechable o reutilizable, guantes, ¿cierto?, para el aseo, que van a ser solamente para el aseo, que son resistentes, impermeables, ¿cierto?, y de manga larga, no los quirúrgicos, no los que ustedes pueden ver de repente que utilizan ciertas personas, tienen que ser guantes largos y que van a ser solamente utilizados para dicha acción. No puede lavarse y desinfectarse el baño y después que usted vaya a utilizar esos mismos guantes en lavar y desinfectar el lavamanos. Por lo tanto, ahí va a tener que priorizar. Primero se limpia y se desinfecta el lavamanos y posteriormente se limpia y se desinfecta el baño. ¿Bien?
Una vez que usted utilice todos esos elementos, usted que haga el trabajo, ¿cierto?, de limpieza y desinfección, por ejemplo, en el baño, usted debe retirar, generando la instancia de evitar contaminarse o autocontaminarse cualquier superficie, ya sea su ropa, su rostro o manos, con estos elementos, por ejemplo, esta pechera y estos guantes. Para eso lo tiene que hacer básicamente hacia adelante y después de eso tiene que higienizar sus manos. Debe lavarse las manos posterior a que usted limpió este baño, ¿cierto?, en su totalidad. Una vez que usted elimina esa bolsa, que elimina esa pechera y esos guantes, lo deposita en bolsas plásticas dobles, resistentes y pueden ser depositados junto con los residuos comunes sin ningún problema. Ojalá, ¿cierto? Yo escuchaba recién que ojalá que se pudiese rotular. Si me dice la autoridad sanitaria o me dice la autoridad, ¿cierto?, que haga una, yo hago dos. Bueno, si la autoridad sanitaria está diciendo, mire, ¿sabe qué? Deposite la pechera y los guantes en dobles bolsas plásticas, ojalá que usted haga una segunda opción, ¿cierto?, a rotular esa bolsa. Vale decirle que van guantes, decirle que va una pechera que puede estar contaminada. Para que todos, ¿cierto?, tengamos la prevención y la precaución del manejo de dichos elementos. ¿Cómo lo aplicamos esto, cierto, en relación a turismo y alojamiento? Vuelvo a insistir, recomendaciones generales, usted debe saber cuáles son. Siempre asignar, cierto, personal para implementar las medidas. Usted va a tener que tener una persona que esté a cargo de este control, de esta cantidad de información para que la vaya manipulando y la vaya, cierto, administrando, que sea capaz, cierto, de poder tener siempre disponible agua limpia, por ejemplo, alcohol o alcohol gel, contenedores de basura con tapa y que generalmente esté constantemente recordando a todos los funcionarios del distanciamiento. Realizar capacitaciones, lo vimos recién, hay que capacitarse en las medidas básicas de cómo se transmite el virus, cuáles son las formas de prevenirlos, cómo son el formato del protocolo de limpieza y desinfección. Bien, a su vez, difusión constante y clara de cuáles son las medidas de prevención y control que tiene su empresa o su lugar de trabajo. Realizar operativos de simulación, eso es importante, va a decir, ¿quién va a ser el que va a llamar al servicio de urgencia si presenta un pasajero síntomas? ¿Cómo lo van a aislar? ¿Quién va a ser la persona encargada de decirle al resto de los pasajeros dentro de este hotel que debe mantener un cierto tiempo dentro de las habitaciones mientras sale esta persona que es sintomática? Vale decir, tienen que tener estos simulacros, básicamente, o coordinaciones para saber bien qué tiene que hacer cada una de las personas que trabajan en este lugar. Por lo tanto, mantener una comunicación constante entre la administración y los trabajadores para que todos conozcan las medidas, que ninguna de las personas no sepa qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Eso es sumamente importante. Las medidas, básicamente para el sector turismo, están dadas, vuelvo a insistir, por ejemplo, relacionadas con el lugar. Antes de abrir, usted tiene que generar la limpieza y desinfección de todo el lugar donde usted va a desarrollar sus actividades. Esto es antes a la apertura, es decir, cuando estamos a días o una semana de iniciar nuestras actividades, uno debe generar las instancias de limpieza y desinfección de todo el establecimiento donde se van a desarrollar las actividades. Bien, a través, ya saben que con este protocolo de limpieza y desinfección, y esta desinfección tiene que tener un carácter periódico. Y eso ustedes lo van a notar en su libro, ¿cierto? O en su reglamento interno. Bien, limpiar con ventilación natural para que genere los cambios de temperatura y humedad, ¿cierto? Y con eso también disminuyamos la probabilidad de contagio o de mantención de este virus en suspensión. Las entradas y las salidas, eso es sumamente importante. Van a tener que tener zonas segregadas, vale decir, van a tener que tener señalética en donde diga por dónde van a entrar y por dónde van a salir las personas. Señalética que van a ser pegadas en el suelo, que van a ser, ¿cierto?, donde las personas puedan reconocer rápida y fácilmente la información que ustedes quieren dar. Por ejemplo, ¿cierto?, tener desinfección o mecanismo de desinfección, por ejemplo, alcohol gel para las manos, a lo mejor algún tipo de elementos que pueda limpiar el calzado, la suela del calzado,
saber, ¿cierto?, restringir la cantidad de accesos disponibles, básicamente el aforo, mantener, a lo mejor, promover sistemas de reservas en línea por páginas web o redes sociales o por números telefónicos, evitando estas aglomeraciones que se hacían antes, ¿bien? Contar con termómetros infrarrojos, que es sumamente importante porque eso va a cuantificar algún síntoma de alguna persona, ¿bien? Y por lo tanto van a poder darle mayor seguridad y estar alertas a algún tipo de pasajero o de turista que pueda tener algún tipo de cambios en los síntomas, pero también una revisión visual del estado de salud. Y eso se van a tener que empezar a agudizar un poco más la vista con respecto a que un pasajero, una persona, ¿cierto?, un cliente, un turista, pueda empezar a toser de forma sistemática, pueda tener a lo mejor cambios de temperatura, y ustedes van a tener que ser capaces de darse cuenta que puede estar en presencia de un posible positivo. Bien, y por supuesto que garantizar el proceso, ¿cierto?, para que los clientes y turistas esperen, ¿cierto?, al ingresar al establecimiento y mantengan la distancia que ustedes que se establece. En otras palabras, generar las instancias para que las personas ingresen a sus lugares sin ningún tipo de problemas, pero siempre ordenados dependiendo de las marcaciones y las recomendaciones que da la autoridad sanitaria. En otras palabras, es ordenarlos para que ingresen, ordenarlos para que salgan, darles la información de cómo están trabajando ustedes, controlar distintos síntomas, por ejemplo, la temperatura, pero también hacer un estudio o una revisión visual y, por supuesto, ¿cierto?, promover sistemas de ingreso o de reservas a través de páginas web, redes sociales o números de teléfono. En relación a los establecimientos, por supuesto que es saber el número o el aforo de clientes, eso es sumamente importante, como sale en la primera línea, ¿cierto?, que yo lo estoy marcando. Ya saben que deben organizar las mesas, las sillas, los escritorios de forma de cumplir con el distanciamiento social, por ejemplo, 2 metros lineales entre mesa y mesa, y entre persona y persona que está utilizando una mesa debe haber a lo menos 1 metro. Deben haber demarcaciones en el piso para que las personas puedan mantener su distanciamiento social y así, a su vez, todos lo respeten. Bien, eso es importante. Y que ustedes marquen bien dónde deben pararse, porque a veces algunos se paran sobre la línea, detrás de la línea, delante de la línea, por lo tanto, es importante que ustedes coloquen bien, ¿cierto?, dónde deben colocar, deben posicionarse para que haya la distancia correspondiente. El registro, si es facilitar, por ejemplo, el preregistro, yo les decía recién, por medios digitales, disponer de distintos elementos para lavarse las manos o sanitizar higienizar sus manos con alcohol gel, alguna solución, tanto para turistas, clientes y trabajadores que estén desarrollando sus actividades, evitar el material, ¿cierto?, un intercambio de material impreso, por ejemplo, folletos, revistas, tarjetas de presentación, hay que evitar eso, básicamente porque pueden estar estas superficies contaminadas, ustedes ya lo entendieron por qué, y por supuesto que siempre, ¿cierto?, reforzar la comunicación de las medidas básicas en relación a lo que dice la autoridad sanitaria, va a decir, siempre estar informados al respecto. La limpieza, ya lo entendieron, tienen que limpiar todo, limpiar y desinfectar, como sale aquí, limpiar y desinfectar, todo lo que tiene que ver con mobiliario, todo lo que son elementos decorativos, todo lo que son ciertos elementos de trabajo, por ejemplo, equipos audiovisuales, podio y auditorio. Bien, además de eso, los que tienen alto contacto, por ejemplo, las botoneras de los ascensores, las manillas, las pasamanos, los mostradores, las barras, etc. Todo a través de este, ¿cierto?, limpieza y desinfección periódica que ustedes van a establecer. Los manteles, servilletas y ropa de trabajo deben lavarlo con un detergente que ustedes quieran y se recomienda que tengan, ¿cierto?, un ciclo de alta temperatura, básicamente como medio de desinfección. Bien, espacios ventilados, ya saben por qué, ¿cierto? Y básicamente para las tareas de limpieza, ustedes ya entienden que deben usarlo con una pechera, deben usar guantes, mascarillas. Si quieren, pueden utilizar una antiparra o pueden utilizar un escudo facial para poder desarrollar las actividades de limpieza, ¿cierto?, de las distintas zonas que ustedes, que tienen mayor tránsito o mayor manipulación. Las prendas, por ejemplo, al lavarse, ¿cierto?, vuelvo a insistir, deben tener ciclos de agua caliente, no se debe sacudir la ropa, básicamente se ha estudiado y se ha visto que puede existir alguna tercera forma de transmisión del virus, y esta tercera forma podría ser por aire. En otras palabras, el virus podría tener la capacidad de mantenerse suspendido por las corrientes de aire una cantidad de tiempo determinado, por lo tanto podría
viajar el virus de un sector A a un sector B, por eso que no tenemos que ventilar, porque estas gotitas o este virus, ¿cierto?, puede mantenerse sin ningún problema suspendido. Por lo tanto, base a eso, ¿cierto?, tenemos que evitar este tipo de acciones. Todo lo que tiene que ver con protección individual, ya saben cómo tienen que usarlo, tienen que usar guantes, delantales, pecheras, mascarillas bien posicionadas y a su vez eliminarlo, ya saben que se puede eliminar con el resto de los elementos normales y que tiene que ser eliminado en doble bolsa plástica y a lo mejor agregar, ¿cierto?, un rótulo donde diga que van guantes o pecheras que pueden estar contaminados. Con respecto a los servicios sanitarios, tienen clarísimo, ¿cierto?, que tienen que tener basureros con tapa, que tienen que estar en la mano. Es más, todo lo que es papel higiénico tiene que ser en rollos, ¿cierto? No puede ser un papel donde usted lo saque o lo vaya tirando porque eso también se puede contaminar. Debe haber infografía con respecto al lavado correcto de manos. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque generalmente la gente se lava mal las manos, ¿sí? Porque les da, como se dice vulgarmente, comúnmente les da lata lavarse 30 segundos, porque mira la cantidad de agua que estoy generando, que estoy gastando, etc. Usted debe colocar una información en donde diga cómo se debe lavar las manos correctamente y asegurarse de que las personas así lo hagan. Bien, ¿quiénes? Clientes y colaboradores. Los servicios sanitarios deben limpiarse en forma periódica con este protocolo. Ya saben que es un proceso primero de limpieza y después de desinfección, bien, con elementos que la autoridad sanitaria autoriza sin ningún problema. Las cocinas deben tener una limpieza extrema, que sí lo hacen y lo han hecho siempre, pero ahora tienen que organizarse entre trabajador de la cocina y trabajador. Debe haber 1 metro, ¿cierto?, para los distintos trabajadores, y eso como distancia mínima establecida. Bien. Y a su vez, ¿cierto?, deben haber inspecciones diarias por parte del encargado. ¿Se acuerdan que yo les decía que había que tener un encargado donde tuviese que controlar un poquitito y llegar, ¿cierto?, llevar como un poco la batuta de todo lo que se va a hacer en relación a limpieza, en relación a que existan los elementos de desinfección? Bueno, todo eso, ¿cierto?, tiene que ser supervisado para que realmente se realice de forma correcta. Los trabajadores tienen clarísimo, ¿cierto?, que deben evitarse las aglomeraciones dentro de los lockers, por lo tanto, deben evitar básicamente las aglomeraciones, por lo tanto, van a tener que organizarse en relación a los turnos en relación al almuerzo, cena, once o colación y descanso. Deben haber, ¿cierto?, medidas necesarias para controlar el estado de salud de los trabajadores. Deben convenir diversas formas de trabajo, ya sean turnos o no. La limpieza de la ropa de trabajo debe ser única, ¿cierto? En otras palabras, la ropa de trabajo se queda en el trabajo. La ropa del transporte, va a decir, de la casa al trabajo es del transporte y la ropa de casa es de casa. Se lavan de forma distinta. El trabajador va a tener que llevar una ropa de cambio o muda. No puede salir la misma ropa del trabajo hacia la calle, por ejemplo. Bien. Deben, además, ¿cierto?, ser guardados cada vez que termine la jornada laboral, de tal forma que no tengan contacto con otra ropa y, a su vez, ¿cierto?, deben estar o permanecer en el casillero donde están sus utensilios personales o sus cosas personales. Bien, para la higiene y el cuidado de los trabajadores deben haber dispensadores de alcohol, gel o alcohol en solución líquida, lavado de manos con forma constante. Bien, vuelvo a insistir, son recomendaciones que ya las hacen y que van a tener que registrar en vuestro protocolo. En relación a los turistas, ¿cierto?, uno tiene que dar a conocer, informar a los turistas las prácticas que ustedes vienen implementando en relación a disminución de, ¿cierto?, los riesgos del COVID-19. Conocer dónde están los servicios de salud es sumamente importante, ya que si yo sé en dónde está el servicio de salud más cercano al lugar donde yo trabajo, a la vez sé el número de teléfono, voy a poder orientar a mi cliente turista para que pueda, ¿cierto?, asistir si se siente no en condiciones de salud favorable, por lo tanto poder, ¿cierto?, orientarlos en ese aspecto. Controlar temperatura, eso en parte es, vuelvo a insistir, censar o controlar, ¿cierto?, síntomas que son claros y por lo tanto saber, ¿cierto?, si es que esta persona a través de una revisión visual, cómo está su estado de salud. Saber de qué país, por ejemplo, ingresa y cuáles son las exigencias que nuestra autoridad sanitaria implementa, bien, para poder, en estos casos, ¿cierto?,
de los turistas que vengan, explicarles, por eso es que hay que informarles y por supuesto en caso de síntomas, fiebre, sensación de falta de aire, tos, dificultad respiratoria, ¿cierto? Activar los protocolos que ustedes ya hicieron, ya establecieron en base al alero del protocolo, de los protocolos del Ministerio de Salud, que ustedes establecieron y que ya probaron entre ustedes cuáles son las funciones de cada uno para poder derivar a una persona, ¿cierto? A un turista a un centro de salud más cercano. En relación a los proveedores deben básicamente cumplir con todas las normativas y usted debe aportar con algún tipo de elementos para higienización de las manos. Deben a su vez, ¿cierto?, evitar o tener claridad con respecto a los aforos cuando están los proveedores entregando sus materias primas para poder desarrollar sus actividades. Y por supuesto que deben tener un punto de ingreso y egreso para los proveedores con horas escalonadas con respecto uno al otro. En relación al servicio, ¿cierto?, de recepción, también es lo mismo. Tienen que contar con una persona que cuente que les comente a los turistas cómo es. Deben aportar también con soluciones para desinfección de manos. La persona que hace el ingreso de los turistas o clientes debe limpiar las superficies del teclado, debe aportar con este tipo de elementos como higiene de manos. A su vez, debe tener claridad el distanciamiento social con las personas que ingresan a esta recepción, pero también, ¿cierto?, debe básicamente limpiar y desinfectar varias veces todos los elementos que puede estar manipulando. Con respecto a los cafés y restaurantes dentro del mismo hotel, ya lo conversamos, ¿cierto? Básicamente debe haber una distancia de 1 metro entre una persona y otra y hay 2 metros entre mesa y mesa. Todo lo que tiene que ver con usos comunes, ojalá que se elimine, por ejemplo, vinagretas, saleros, aceite, porque pueden estar contaminados. Todo lo que es elemento decorativo absolutamente también tiene que ser contaminado. Una vez que ustedes ya se desocupe, ¿cierto?, este restaurante y café de su lugar de hotel o de alojamiento, deben limpiar, deben desinfectar, deben ventilar, ¿cierto? Y todo trabajador tiene que estar usando siempre su mascarilla. Debe usar su mascarilla, guantes y si quisieran antiparras debiesen hacerlo sin ningún problema. La ropa tiene que ser manga larga para poder evitar, ¿cierto?, exponer mayor cantidad de superficie corporal. Bien, y a su vez el protocolo también habla de evitar la manipulación de alimentos directamente por las personas, por lo tanto van a tener que disminuir el autoservicio y a lo mejor van a tener una persona que les va a servir dependiendo de lo que quiera comer la persona que está de turista, por lo tanto deben tratar de mejorar ese tipo de instancias o de interacción entre las personas y el alimento para evitar contaminarse. Limpieza y desinfección de vajillas, todo se limpia, independiente de que ustedes hayan utilizado o no dicha vajilla. Si no se utilizó, se limpia igual, exactamente igual, exactamente igual. Y de hecho, se sugiere que haya una limpieza al 80 grados, ¿cierto?, en el aclarado, que cuando ya eliminan todo. Bien, si usted no tiene una lavavajillas, lo lava, ¿cierto?, y lo puede desinfectar, ¿cierto?, sin ningún problema con agua hirviendo. Bien, lo puede hacer. Los salones, dijimos, ¿cierto?, los manteles se tienen que lavar en forma permanente, ya dijimos cómo, con una carga, ¿cierto?, de agua caliente de 60 grados. Si es tela, ¿cierto?, se puede desinfectar con alguna solución alcohólica y a su vez, ¿cierto?, deben limpiar absolutamente todos los salones y comedores, como dijimos recién, con el protocolo de limpieza y desinfección, limpian, desinfectan y ventilan con ventanas abiertas. Todo lo que es usos comunes deben estar ¿cierto?, delimitados. Deben recomendar, ¿cierto?, el uso de los aforos, deben disponer de soluciones desinfectantes para todos los espacios, papeleras, bien, ok, distancia mínimo entre uno y otra persona que esté utilizando las áreas comunes. Y por supuesto cerrar todo lo que tiene que ver con áreas infantiles y de juego. Gimnasio se recomienda que básicamente limpian todo exactamente igual y que a su vez tengan un espacio entre 2x2, vale decir, 2 metros entre cada uno de los sujetos, ¿bien? Y evitar ejercicios que tengan disminución del contacto, o sea, disminución del distanciamiento social. Bien, los ascensores también se limpian y desinfectan de forma más regular. Las piscinas también, si usted va a entregar toallas, usted tiene que entregar toallas, tiene que tener contenedores para el depósito de esas toallas.
Las reposeras, los asientos, ¿cierto?, donde las personas descansan, tienen que tener una distancia de 1 metro cada uno. Tienen que limpiarse cada vez que después que las personas utilicen dicha reposera. Y, por supuesto, ¿cierto?, deben tener los equipos de limpieza y desinfección para el contacto, ¿cierto?, con el huésped en relación al cliente. Sillas, mesas, camastros, etc. Todo se limpia. Bien. Cualquier pregunta que ustedes quieran realizarme sin ningún problema, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Esperamos que a todas las personas les haya sido claro. Yo ya llevo varios días escuchando, así que ya estoy entendiendo mucho más a pesar de que no soy de la salud. Ahora le vamos a pedir a don Francisco que nos acompañe, ya, porque vamos a comenzar la sección de preguntas. La idea de la sección de preguntas es principalmente que vamos a tomar las preguntas que vienen desde el chat, vienen desde las redes sociales, desde nuestra sala de conferencia, y las vamos a ir subiendo y vamos a ir viendo quién puede dar la mejor respuesta. ¿Les parece? Uh-huh. Ya, vamos con la primera pregunta. A ver, Juan Carlos González. Mi empresa es un club de campo donde tenemos varios rubros en el mismo lugar. Piscina, restaurante, turismo, etc. Para este espacio, ¿debo combinar los distintos protocolos de seguridad? Daniel, yo creo que ahí nos podría dar una luz. Mira, todo lo que tiene que ser con lugares comunes deben, ¿cierto?, básicamente respetarse el distanciamiento y a su vez los protocolos de limpieza y desinfección. Acuérdense que la limpieza y el protocolo de limpieza y desinfección se habla no solo de la limpieza y desinfección de superficie, sino que también de los elementos de protección de cada uno de los trabajadores que van a estar asistiendo, ¿cierto?, a las personas que van a la empresa, ¿cierto?, que tiene Juan Carlos. Por lo tanto, en base a lo que vayan desarrollándose las actividades, cómo se vayan desarrollándose en el día a día, van a tener que ir implementando los distintos niveles. Por ejemplo, si están en horario de almuerzo, ¿cierto?, pero no están en horario de piscina, bien, van a tener que enfocar, ¿cierto?, básicamente este protocolo en relación a los protocolos de limpieza y desinfección para piscina, pero para restaurante. Si están en piscina, ¿cierto?, van a tener que tener el protocolo, lo van a adaptar o van a tomar la parte que son áreas comunes en relación a piscina y si ustedes les van a aportar las toallas, ustedes pasarle las toallas y decirles que después que utilicen esa toalla tienen que ser eliminadas, ¿cierto?, en este contenedor. Los reposeras tienen que estar a una distancia y cada vez que la persona, ¿cierto?, deje la piscina o el lugar común, ustedes tienen que hacer aseo y limpieza y desinfección. Por lo tanto, dependiendo la dinámica que tiene, ¿cierto?, el lugar o los horarios que tiene, ¿cierto?, van a tener que ir aplicando el protocolo dependiendo, ¿cierto?, si es una área común, si es un área de restaurante, si es un área que es hora de dormir, por ejemplo, de una habitación, ese tipo de elementos, o un área de recepción, un área de recepción de los turistas o pasajeros, van a tener que ir aplicando el protocolo en base a la dinámica, ¿cierto?, que se va desarrollando en el día a día. Por lo tanto, mi recomendación es que el mismo protocolo, pero va a depender de la dinámica de cada uno de los lugares, dependiendo del horario, y si están en áreas comunes o no, y por lo tanto, en base a eso, ¿cierto?, van a tener que ir aplicando el protocolo para poder desarrollar sus actividades. Muchas gracias, Daniel. Veamos la siguiente pregunta. En fase 2, ¿se puede recibir personas en alojamiento turístico? ¿Quién podría darnos una respuesta más clara sobre eso? Daniel, Francisco, ¿tienen algo de claridad? ¿Daniel? O sea, Francisco. Perdón, Francisco. Francisco va. Sí, mira, nunca se ha prohibido el ingreso de personas a los alojamientos. ¿Ya? Está permitido en todo lo que en el fondo lo que se prohibió durante un tiempo fue pernoctar fuera de su residencia habitual, pero esa restricción terminó hace alrededor de 2 o 3 semanas, ¿ya? Este fin de semana tuvimos, cordones sanitarios de la región metropolitana y el Gran Valparaíso, pero en el fondo nunca ha habido prohibición de funcionamiento de los alojamientos turísticos, ¿ya? Así que en cualquier fase se pueden abrir y mucho tiempo, de hecho, los alojamientos turísticos que cuando estuvimos en cuarentena, estuvieron funcionando con trabajadores de distintos rubros, de distintas locaciones, pero en el fondo nunca se ha cerrado la posibilidad.
Muchas gracias, don Francisco. Continuamos con las preguntas para intentar responder lo más posible. Elizabeth Bernal, ¿qué sucede si el cliente en el restaurante no quiere dar sus datos? Esta pregunta es interesante. ¿Qué hacemos con eso? ¿Podemos obligarlo? ¿Podemos hacer algo? A ver, no se puede obligar, según los estudios de trazabilidad que la Universidad de Chile y la Universidad Johns Hopkins han dicho, no se puede obligar a una persona a entregar los datos. Básicamente porque son propios de cada uno, ¿bien? Pero, ¿cierto? En base a la privacidad. Pero por ser un bien superior, la salud pública de nuestro país, ¿cierto? Se podría exigir, aunque, vuelvo a insistir, por trazabilidad, no sé, si no dan los datos, no pueden hacerlo. Pero, ¿cierto? Es un bien público y se podría conversar con la persona, ¿cierto? Diciéndole que es algo que es para todo. Entonces, pero en términos generales, la persona, si no quiere dar los datos, no se puede obligar a dar los datos. Pero sí, si usted le comenta que también sirve para trazabilidad y que están dentro básicamente del concepto de trazabilidad, se podría dar a conocer ese tipo de información, pero no se pueden entregar los datos. Si no quieren, no se puede. Que es un poco la limitación y la trazabilidad que tiene. Perfecto. Estaba complicado eso de los datos. Sala de preguntas. La sala de preguntas principalmente son las preguntas que quedan en el chat, que a veces nos quedan como anónimas. Buenas tardes. ¿Las toallas deben ser de papel? De no contar con estas, ¿puedo entregar en bolsa las toallas previamente desinfectadas? Ya. Las toallas tienen que ser de papel y ojalá que sean papel en rollo. Eso dice el protocolo. Y eliminar, ¿cierto?, las toallas de género. Básicamente porque debiesen cambiarla cada vez que la persona utiliza y que se lava las manos, ¿cierto? Debiesen cambiarse las toallas. Por lo tanto, la recomendación es que sean de papel siempre. Si no tiene toallas de género, debiese tener un stock lo suficientemente grande y acordar, ¿cierto? Por eso es que ustedes tienen que informar cómo están trabajando. Acordar con la persona, ¿cierto?, que cada vez que utilice esa toalla, ¿bien?, o cada vez que la persona va a entrar al baño, tenga alguien que le entregue una toalla y que la persona deposite la toalla en un contenedor. Pero el protocolo en sí habla de que no debiesen tener toallas de género, sino que básicamente fuesen de papel y de papel que tuviesen en rollo. No este papel, ¿cierto?, que viene cuadradito, que vienen todos formados y que usted lo va tirando, sino que tiene que ser en rollo. Eso dice el protocolo. Por lo tanto, si me apego al protocolo, debiesen ser toallas de papel eliminadas en un tacho o un recipiente de basura con tapa. Perfecto, continuamos con las preguntas. María Olga Contreras, ¿las piscinas se pueden abrir? ¿Se sabe algo sobre si en esta etapa se pueden abrir las piscinas? Francisco, ¿tiene información sobre las piscinas usted? Tengo entendido que hay protocolos en los cuales se está definiendo la apertura de las piscinas. No estoy claro si es que en este momento, en esta etapa, se pueden abrir, pero eso lo pueden ver en los protocolos de Cernatur. En la página Cernatur/protocolo están los detalles de esa situación en concreto de las piscinas. No sé si tú tienes más información, Daniel. No, lo que pasa es que generalmente las piscinas se abren no en esta fecha tampoco, o sea, porque por una cuestión cierta netamente de autorización que hace la autoridad sanitaria en relación a la temporada de playas y piscinas para que tengan ciertas condiciones de seguridad. Ahora, si es así, debiesen tener las condiciones, ¿cierto?, de limpieza y desinfección de cada uno de los elementos que están alrededor de la piscina. En otras palabras, las reposas, las camas estas las reposeras, ¿cierto? Si le van a aportar las toallas, que las toallas después sean depositadas en estos contenedores que ustedes han dictaminado para tal efecto, que a su vez, ¿cierto?, que estén limpiadas y desinfectadas en forma permanente. Es eso, básicamente, pero como también, o sea, no tengo la información de si en alguna fase en particular, ¿cierto? En esta fase, por ejemplo, que es fase 2, ¿cierto?, se pueden utilizar las piscinas, no tengo la información. Muchas gracias, Daniel. Continuamos con las preguntas. Mario Cisternas, Daniel, ¿algún tipo de jabón especial o alguno que se recomiende para dejar a los trabajadores?
No existe protocolo alguno o de alguna marca en particular con respecto a los jabones. Lo que sí existe, ¿cierto?, es el tiempo de aplicación de dicho jabón sobre las superficies de la mano. Eso sí que son 30 segundos, porque en ese tiempo es donde se genera el efecto de esta rotura de la envoltura que tiene el virus con el jabón. ¿Bien? Por lo tanto, no existe un jabón propiamente tal. Puede ser, no sé, un jabón líquido, puede ser un jabón de barra, pero no existe un nombre en particular que yo les pueda decir, mira, ¿sabes qué? Este es el jabón que la autoridad nos dictamina. Es un jabón que ustedes, ¿cierto?, utilizan siempre, pero que tiene que ser aplicado con agua, ¿cierto?, con bastante agua y con 30 segundos como mínimo para poder tener el efecto benéfico, ¿cierto?, de la higienización de las manos. Pero no hay un jabón así establecido para tal efecto. Continuamos con las preguntas. Insisto, estamos intentando responder la mayor cantidad de preguntas en el tiempo que tenemos. ¿Ya? Las preguntas que queden vamos a hacer el esfuerzo por responderlas de alguna otra forma. Pamela, hola, muchas gracias por este seminario. ¿Dónde quedarán las grabaciones para volver a revisarlas después? Quiero compartirlas con mi equipo. Pamela, en la página de ISL, en nuestro Facebook, se está transmitiendo en vivo y va a quedar ahí en línea para que lo puedan revisar, puedan ver las preguntas y la presentación junto con lo que ustedes están viendo van a poder verlo y le llega a sus correos con su certificado. Una vez que esto termina, viene un proceso de validación, nosotros validamos su participación y se les hace llegar su certificado, además de la presentación. Y para poder ver el video, pueden ingresar a ISL en su Facebook, ISL Valparaíso, y pueden continuar viendo o ver las anteriores también. Creo que es primera vez que yo puedo responder una pregunta. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. Yo creo que ya en función del tiempo vamos a ir cerrando. Les agradecemos la participación. Les agradecemos toda la información entregada. Reiteramos que estamos intentando responder la mayor cantidad de preguntas. Sabemos que puede que se nos queden algunas preguntas por ahí en el tintero. Pero lamentablemente son muchas preguntas. En este momento tenemos casi 160 conectados solo en la sala de Zoom, que son los que se van a certificar. Y por otro lado tenemos casi 100 personas que están interactuando en Facebook. Entonces ustedes entenderán que el flujo de preguntas es un poco complejo contestarle a todos. Así que nada que hacer. Don Francisco, muchas gracias por su presentación, por su participación, por haber colaborado con nosotros. Daniel, como siempre, te agradezco la información, haber trabajado estos protocolos para que podamos todos entenderlos, porque son bastante... Hay que harto que leer ahí para poder digerir toda esta información. Muchas gracias y los dejo para que se despidan de todo y al final vamos a dejar 2 videos de ISL con información también sobre el protocolo o de más que nada importante de prevención y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por participar. Muchas Instituto gracias. de Seguridad Laboral presenta. No, fue un impasse de la sala de control. Me confundí yo. Eso pasa para que vean que estamos en vivo. Eso pasa para que vean que estamos en vivo. No, bueno, muchas gracias Richard, muchas gracias Daniel, tremendo expositor Daniel, la verdad. Nos han llegado muchas felicitaciones por los seminarios que se han hecho de parte tuya, así que felicitaciones nuevamente Daniel. Excelente relator. Mira, bueno, principalmente invitarlos a participar del programa. Tenemos un programa en el cual tenemos alrededor de 350 cupos, ya llevamos 250. El orden de entrega de los beneficios del programa es por orden de llegada, así que inscríbanse, las inscripciones están abiertas, van a seguir abiertas al menos hasta el 15 o hasta que se cumplan todos los cupos. Así que tenemos todavía muchos cupos disponibles, aprovechenlo. Si es que tienen algunos empresarios amigos turísticos que no se han inscrito, motívenlo a que se inscriban en turismovalparaíso.com. Ahí se pueden inscribir y aprovechar todos los beneficios que ha dispuesto la Corporación Regional de Turismo a través del Gobierno Regional y el Consejo Regional de nuestra región de Valparaíso. Así que aprovechen estos beneficios, los invito nuevamente a inscribirse. Muchas gracias nuevamente Daniel y Richard y por supuesto a todo el ecosistema turístico que como corporación estamos decididos a apoyar y para salir adelante a paso firme y no ir retrocediendo. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a Richard, Francisco por las palabras. Trato de ayudarlos en lo que más puedo para clarificar lo que
para que vayan avanzando en este paso a paso. Así que nada, lo que estoy a su disposición, cuando quieran, ustedes me avisan, me coordino y podemos conversar, ¿cierto?, sin ningún problema de todo lo que es protocolo. Y nada, pues seguir trabajando nomás en prevención y seguridad, que es lo que hoy día se tiene que hacer. Bueno, así que me despido, muchas gracias a todos. Ahora sí, muchas gracias a los participantes. Ahora sí dejamos el video, le vamos a avisar a la sala de control. Ahora sí, el video. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Instituto de Seguridad Laboral presenta Descuigatos. Descuigato tiene 7 vidas. Tú no. Antes de utilizar una herramienta, verifica que estén en buen estado tanto cables como enchufes y no realices arreglos caseros en los mismos. Conoce más en descuigatos.isl.gov.cl. Instituto de Seguridad Laboral, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. ISL, paso a paso contigo. Porque estamos paso a paso con las y los trabajadores de Chile, los invitamos a vivir esta nueva cultura que requiere de más prevención para un retorno seguro. Viaja más seguro, trabaja más seguro, restablece rutinas con más seguridad. Nosotros te ayudamos. Más protocolos de prevención, más asistencia técnica, más señaléticas a tu alcance, más afiches descargables, más capacitación, más prevención para estar paso a paso contigo. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Infórmate en pasoapasocontigo.icl.gov.cl o en www.icl.gov.cl.